Más temprano hablamos con Lourdes Heredia hasta Londres, habló, bueno, de varios temas, por supuesto el tema del Brexit y el punto en donde ya se convirtió en ley, con la reina procediendo en consecuencia, y nos detuvimos también en el tema de Julian Assange. Habló Lourdes precisamente de esta breve comparecencia del fundador de Wikileaks, pues en este proceso que se le sigue a este personaje de época. La jueza Vanessa Baraitser determinó agregar estas condiciones de audiencia precisamente para decidir si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, debe ser extraditado o no a los Estados Unidos para enfrentar cargos que incluyen espionaje. Esta audiencia en Londres, esta audiencia del día de ayer, significó la posibilidad de que se retrase hasta mayo, a partir del día 18, el periodo de decisión sobre el estatus de Julian Assange. En un principio se tenían programados 5 días de audiencias a partir del 24 de febrero, pero bueno, ya la cobertura que se da sobre el tema nos indica que la petición por alargar el proceso correspondió tanto al equipo legal de Assange como el de los abogados que representan a los Estados Unidos. Y las dos partes en el caso argumentaron que necesitaban más tiempo para prepararse para las audiencias y para reunir pruebas. Así que bueno, pues la jueza señaló que es poco probable que apruebe más pedidos de prórrogas en la dilatada pugna entre Julian Assange y las autoridades estadounidenses. Enfrenta 18 cargos en los Estados Unidos, incluido el cargo de conspiración para hackear computadoras del gobierno y la violación de una ley de espionaje. Y bueno, pues lo que se vislumbra es un proceso muy complejo para un personaje como Julian Assange, que ha encabezado este enorme esfuerzo de difusión, de divulgación, de información a nivel planetario, de altísimo impacto, como sabemos que son, entre otras cosas, los cables de Wikileaks. Y bueno, todo lo que representa Julian Assange en este momento es obligado a revisarlo con alguien que lo ha conocido, con alguien que formó parte muy importante de la posibilidad de Assange de ser asilado y protegido por una embajada, en este caso la embajada de Ecuador. Y bueno, pues Fidel Narváez, en ese momento en donde Julian Assange tuvo esta protección de este país latinoamericano, era cónsul de Ecuador en Londres, y bueno, pues fue la persona representante del Estado ecuatoriano que logró las condiciones precisamente para que Assange pudiera estar en este lugar. Después, como sabemos, fue sacado de una forma lamentable, bochornosa me parece, de la Embajada de Ecuador en Londres, y bueno, pues de eso hemos hablado varias veces, y hoy le agradezco mucho a Fidel Narváez, el excónsul de Ecuador en Londres, que hablemos en este momento de lo que está pasando. Fidel, gracias por tomarme la comunicación, gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen, siempre un gusto y un privilegio estar en tu programa, estoy a la orden. No estás ahora en Londres, exacto, no estás ahora en Londres, sé que estás en otro lugar de América Latina, pero en este momento, siguiendo de cerca lo que pasa, bueno, estamos en un punto en donde se esperaba que ya se resolviera el tema de la extradición, pero se ha decidido alargar por lo que acabo de mencionar. ¿Cómo definirías el momento por el que cruza un personaje como Julian Assange? Sí, Carmen, mira, creo que es una noticia buena, alentadora, el hecho de que se permita un poco más de tiempo para Julián y para su equipo de abogados prepararse frente a lo que es, a mi manera de ver, la mayor amenaza para la libertad de expresión del momento, de nuestra generación. Los Estados Unidos se prepararon y se han venido preparando 10 años para echarle guante a Julián y para sembrar un nefasto precedente, que es lo que quieren hacer, encarcelándolo de por vida. Tú mencionaste que tiene él 18 cargos en su contra, todos, 17 de ellos son por la ley de espionaje, que suman 170 años. Y el otro, como tú mismo mencionaste, la supuesta conspiración para introducirse en una computadora, que no es otra cosa que actividad periodística, al igual que los otros cargos, es por 5 años.
175 años de cárcel a un periodista por publicar la verdad. 10 años se han preparado los Estados Unidos. Y Julián, desde que está en la cárcel, en una cárcel de máxima seguridad, casi que no ha tenido la oportunidad de revisar el voluminoso expediente del cual tiene que defenderse. Es realmente increíble pensar que en un país como el Reino Unido, que se jacta de tener un sistema de justicia de alto nivel, el tratamiento que están teniendo con él es vergonzoso, es vergonzoso. Sus abogados han venido reiteradamente en todas estas, digamos, audiencias preparatorias. Lo que ha sucedido ayer es la última audiencia preparatoria, ¿no? Frente a lo que será ya realmente el juicio de extradición. Han venido aduciendo de que casi no tienen acceso a su cliente. Julian Assange no ha podido acceder a una computadora para poder revisar adecuadamente los cargos que le están imputando. Ha tenido derecho apenas a 2 visitas sociales por mes, más allá de la de sus abogados, que se han quejado de no tener acceso suficiente para Julian Assange. Entonces, lo que ha sucedido ayer es una noticia alentadora, y esperemos que eso sirva para una mejor preparación de su defensa, ¿no? Uno de los grandes ejes de la defensa de Assange es que Wikileaks es un medio y que Assange ha hecho una tarea informativa y periodística, entre otras cosas, para poder tener una estrategia jurídica que permita valorar principalmente esta actividad y acogerse, entre otras cosas, a la primera enmienda. Sí, por supuesto, y es independientemente de lo que la gente piense de la personalidad de Julián, que tiene muchos seguidores, pero también muchos detractores, independientemente de eso, yo creo que hay ya un consenso de parte de sociedad civil en general, todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones sobre libertad de expresión, e inclusive los grandes medios, los medios corporativos, si tú quieres, con los cuales Julián ha tenido discrepancias, todos concuerdan en que no debe ser extraditado, porque toda la actividad de Wikileaks es una actividad periodística, quizás no en el formato tradicional que guardan otros medios, pero es una actividad informativa. Y recordemos que muchas de las publicaciones de Wikileaks fueron publicadas, ya sea simultáneamente, ya sea republicadas, por diferentes medios, entre esos los medios más importantes del mundo, ¿no? The Guardian, New York Times, Le Monde Diplomatique, El País, qué sé yo, muchos de ellos. Y la administración de Barack Obama, que evidentemente también quería la cabeza de Julián, no llegó a imputar los cargos que la administración de Donald Trump sí ha hecho. Y el impedimento que tuvieron ellos, digamos, el obstáculo que vieron en ponerle cargos a Julian Assange por las publicaciones de Wikileaks, le llegaron a denominar el problema del New York Times. ¿Por qué? Porque no es posible diferenciar jurídicamente entre Wikileaks, las publicaciones de Wikileaks y las publicaciones del New York Times, si fueron exactamente las mismas, ¿no? Son publicaciones verdaderas y son publicaciones de interés público. La administración de Obama razonó de que si le imputan cargos a Julian Assange por sus publicaciones, deberían hacerlo también con los otros medios. Y es por eso que no avanzaron. Pero aquí ya estamos viendo, evidentemente, lo que sería la primera vez en la historia de la ley, anacrónica ley de espionaje de Estados Unidos, que se le quiere aplicar a un periodista. Y aplicárselo de una manera extraterritorial. Ese es el peligro para los periodistas alrededor del mundo. Si Julian Assange es extraditado con una ley
estadounidense. Julian Assange no es estadounidense. No ha publicado dentro de los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos, más allá de querer ser la policía del mundo, ahora quieren ser la corte del mundo. Aplicar su ley a cualquier persona en cualquier parte del mundo para meterlo en una cárcel de máxima seguridad. Si eso llega a suceder, ¿qué le va a impedir a una Arabia Saudita, a la China, a Rusia, a quien sea, querer extraditar a alguien desde cualquier parte del mundo porque no les gustan las publicaciones que se hacen en contra de ellos? Esa sería la reflexión importante que yo creo que todos debemos tener en cuenta para, independientemente si nos gusta o no nos gusta la personalidad de él, yo lo conozco bien, me considero su amigo, la gran mayoría de cosas que se han dicho y publicado sobre él están tergiversadas, muchas de ellas son falsas, ¿no? Pero independientemente de la personalidad de Julián, lo importante aquí es el precedente. Si ahora vienen por él, habrá carta libre para que vengan por cualquiera. Bueno, hay un proceso que se relaciona con el periodista Greenwald, este importante periodista que en su momento divulgó información de alto impacto también, así como has tenido que ver directamente con el caso Julian Assange, Fidel Narváez, has tenido que ver con el caso Edward Snowden de manera principalísima. Bueno, de alguna manera sí, me tocó intervenir en su momento para intentar proteger a Snowden. Eso me parece a mí que era lo que se tenía que hacer. Felizmente, en su caso, él está de alguna manera protegido. No está libre, él no está libre. Él está exiliado, refugiado en Rusia. Es un país donde yo entiendo que él no quisiera estar, pero es donde el destino de la historia le llevó, aún en contra de su voluntad. Pero quizás es el único lugar donde estará seguro. Ese es otro ejemplo, ¿no?, de cómo los Estados Unidos no van a perdonar a aquellos valientes, porque es una actitud valiente la de Snowden, por supuesto, que se atreven a denunciar los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos de su propio país, ¿no? Probablemente él no podrá regresar más a su país, que es donde él quisiera estar, ¿no? Tú dices, si prospera, si Julian Assange o Julian Assange acaba siendo extraditado y procesado en los Estados Unidos, bueno, es un precedente de altísimo riesgo para la actividad periodística mundial cuando estamos en por eso digo que Assange es un personaje de época por muchas razones. Esta época que está marcada, entre otras cosas, en materia informativa por los grandes volúmenes de información que se han podido conocer a través de estas grandes informaciones que se han revelado pues de forma muy impactante a nivel noticioso. Menciono los cables de Wikileaks, no es lo único que ha hecho Wikileaks, pero digamos marca una época la distribución y difusión de esos cables que desde las embajadas, las misiones diplomáticas y militares de los Estados Unidos en el mundo hacían llegar al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y esas informaciones de altísimo impacto que fueron reveladas, bueno, en cada uno de los países que se dieron a conocer gracias a que Wikileaks fue el medio para después un medio que intermedió con otros medios que a su vez publicaron aquellos cables, medios de enorme importancia a nivel mundial, en Estados Unidos sin duda, que causaron y han causado efectos en unas circunstancias muy comprometedoras para el actuar de los Estados Unidos en el planeta. Por eso
manera en que desde Estados Unidos se está buscando llevar a la justicia, llevar a Assange a un juicio, a varios juicios, pues con propósitos de aniquilarlo metafóricamente hablando. Sí, justamente, es para sentar un precedente, ¿no? Un precedente, es decir, mira lo que le va a pasar a cualquier otro que en el futuro se atreva a hacernos esto, a humillarnos de esa manera. No lo vamos a perdonar. No importa cuánto tiempo tarde, le vamos a poner el guante encima. Ese es el mensaje que están dando en el caso de Julián y también en el caso de Edward Snowden, ¿no? Pero lo paradójico aquí, estimada Carmen, y la reflexión que deberíamos hacernos es las denuncias, las publicaciones de Wikileaks, de Julian Assange, las denuncias de Edward Snowden, son sobre abusos de poder. Muchos de esos son crímenes, violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, invasión de nuestra privacidad. Esos crímenes están cometidos por gobiernos, por individuos, por personas, sean estos soldados, sean estos agentes de inteligencia, sean estos funcionarios públicos, tienen responsables. Y quienes están siendo castigados no son ellos. O sea, aquí los perpetradores están libres, impunes, porque no están enjuiciados, porque no existe procesos en contra de ellos. Es una reflexión que la hace constantemente nada menos que el relator especial de las Naciones Unidas contra la tortura, que fervientemente se opone a la extradición de Julian Assange. Los perpetradores de los crímenes no están siendo señalados, ni perseguidos, ni enjuiciados, sino aquellos que develaron estos crímenes. Aquellos que nos han hecho un favor a la sociedad. No a los responsables de los crímenes. Sí, no a los responsables de los crímenes, efectivamente. Esas informaciones revelaban todo tipo de circunstancias. En el caso mexicano, bueno, pues hay un volumen muy importante de cables de Wikileaks que nos revelaron muchas cosas que quedaron ahí en la revelación y que tampoco fueron procesadas en su momento, pero aquí cuando hablamos de los grandes secretos que se revelaron, efectivamente conducían actividades o conductas que deberían haber sido o deben ser procesadas precisamente como crímenes. Por supuesto, en el caso de las revelaciones de Wikileaks, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales a civiles, tortura. Eso es gravísimo. En el caso de las revelaciones de Edward Snowden, vigilancia masiva a todos nosotros, no solamente a los estadounidenses, a nivel mundial, espionaje. Entonces, es muy grave, ¿no? Es muy grave y yo creo que todos nosotros les debemos mucho a personajes como ellos, a personajes como Chelsea Manning, que está este momento otra vez en la cárcel en Estados Unidos, siendo presionada para atestiguar en contra de Julian Assange, y con una valentía sin par, esta persona se niega a colaborar con lo que ella considera un sistema de persecución y de justicia violatorio de derechos humanos, sistema norteamericano. Ella ya pagó 7 años de cárcel en condiciones violatorias de derechos humanos. Fue torturada, fue aislada. Eso con informes de las Naciones Unidas, los relatores contra la tortura y el trato inhumano. Esa es otra de las razones por las que Julian Assange no debería ser extraditado.
porque es impensable que tendrá un juicio justo, para empezar, en los Estados Unidos, y segundo, las condiciones de encarcelamiento a las que lo van a someter serán iguales, si no peores, a las que le sometieron a Chelsea Manning por el mismo caso, por las mismas publicaciones, por las mismas revelaciones. Esa es otra de las razones por las cuales hay que oponerse a esa extradición. Pues Fidel Narváez, seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto se ha ampliado el plazo, como se ha dicho, y seguiremos de cerca todo este proceso, pues que sin duda marca de muchas maneras el tema de la información, el tema de los derechos de la sociedad a estar informados y todo lo que involucra el caso Assange. Gracias, Fidel, por estar aquí y seguimos en contacto. Muy buenos días. A ti, Carmen, muchísimas gracias y un abrazo a México desde donde me encuentro. Gracias, Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres, quien ahora esta revisión por el momento que se vive desde la audiencia del día de ayer que estamos aquí comentando con ustedes.